Seamos honestos, nos produce una gran satisfacción cuando le podemos decir a alguien que haga algo que podríamos hacer nosotros y él no tiene más remedio que obedecernos porque somos su jefe, ¿no? Y al contrario, nos produce un sentido de humillación, ¿no? Cuando otro nos ordena y nos dice lo que tenemos que hacer. Y en un sentido, así reducimos el mundo laboral, el mundo del trabajo. O somos jefes que mandamos y decimos a otros lo que tienen que hacer, o somos empleados, subordinados, que tenemos que seguir instrucciones y obedecer. Pero claro, es quizá por esto que muchos en el día de hoy intentan crear su propia empresa, ¿no? No tanto por tener subordinados que los obedezcan, sino por no tener a nadie por encima que le dé instrucciones, ¿no? Y tenemos algún caso, ¿no? Pero esto sería una reducción del mundo del trabajo, ¿no? Y sobre todo para un cristiano, porque sabemos que la perspectiva bíblica acerca del trabajo es mucho más amplia y hoy vamos a entrar en ello. Simplemente decir que, paradójicamente, muchas de estas personas que crean una empresa para no recibir instrucciones y no tener esa sensación de que viven a las órdenes de otro, terminan siendo jefe y empleado, con lo cual están mucho más esclavizados al trabajo que cualquier asalariado de un trabajo normal, ¿no? Son esas paradojas que suceden. Ahora, vamos a ver en el pasaje de hoy que ya sea que seamos jefes o empleados, somos esclavos del Señor. Vivimos y servimos al Señor en todas las cosas que hacemos. Y así lo tenemos que entender a la luz de nuestro texto en Efesios capítulo 6, versículo 5, que dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aunque he titulado el estudio Principios sobre el trabajo, quiero ser honesto y me parece que vosotros también lo habéis notado, ¿no? Nuestro pasaje no está hablando exactamente del trabajo, tal y como lo entendemos nosotros hoy, de un jefe o una empresa que a cambio de un servicio te paga un sueldo. No, nuestro texto está hablando claramente de amos y de esclavos, de personas que dedican su vida a servir a otra persona sin recibir ningún salario a cambio, simplemente por su manutención. Y sabemos que esta era la realidad en el siglo I y ha sido la realidad durante muchos siglos en este mundo, en algunas partes, para muchas personas, para una gran mayoría de personas, ¿no? La esclavitud, el servicio forzoso a otra persona sin salario por medio. Ahora, este es un asunto, y lo quiero mencionar antes de comenzar a tratar los detalles de nuestro texto. Este es un asunto que para muchas personas convierte la Biblia en un libro que realmente no es de aplicación a los problemas de la sociedad, que es ajeno o que parece ser ajeno a los problemas reales que la sociedad ha tenido a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque está asumiendo la esclavitud como algo que está ahí y que tenemos que aceptar, y no solamente no está diciendo a los esclavos que se rebelen, sino que los está diciendo que acepten su condición y que asuman y sirvan bajo esa condición de la mejor manera posible. Y es por tanto, como digo, pues un problema para muchas personas, ¿no? ¿Cómo puede la Biblia, cómo puede el libro de Dios asumir la esclavitud y no alzar su voz contra ella? Y no solamente tratamos esto en cuanto a la esclavitud, lo tratamos también, pues, por ejemplo, en cuanto a la segregación racial o en cuanto a la guerra, ¿no? ¿Cómo no hay un libro tan grueso como la Biblia? No hay un capítulo con un decálogo, con una serie de principios o de ordenanzas para evitar las guerras. Y así otros asuntos prácticos que nos preocupan y que afectan a nuestra sociedad de los tiempos, ¿no? Esto, como digo, es para algunos un problema o, en el menor de los casos, una decepción. Cómo el libro de Dios no habla acerca de tantas injusticias sociales y promueve claramente unos principios para acabar con ellos. Bueno, pues tenemos que responder a esto, ¿no? Deberíamos responder a esto. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué se os ocurre? Bueno, en primer lugar, espero que esté claro que la Biblia no apoya la esclavitud o no enseña la esclavitud como una manera buena de organizar la sociedad. Simplemente la regula o digamos que enseña a los esclavos cómo vivir bajo esa situación y también a los amos, como vamos a ver después. Entonces, una cosa es decir que no dice nada en contra o no se pronuncia en contra, y otra cosa es decir que la promueve, ¿no? Es algo distinto. Espero que estemos de acuerdo en eso. Bueno, voy a hablar de ello a continuación. Solo quiero complicar las cosas un poco más.
La Biblia no solamente no habla en contra de la esclavitud, ni habla en contra de otros problemas sociales, sino que además nos dice que la auténtica prueba de la espiritualidad, de la auténtica espiritualidad, es decir, que el resultado de ser llenos del Espíritu de Dios se manifiesta como sujetándonos a toda forma de autoridad. Las esposas a sus esposos, los hijos a sus padres y los criados o los esclavos a sus amos. Es decir, este ya sería el colmo, ¿no? Para todas estas personas que buscan una revolución, un cambio social, que están abogando porque los cristianos transformemos la sociedad activamente, pues no solamente no alza la voz en contra, sino que nos enseña a aceptar estas situaciones sujetándonos a ellas, lo cual hace la cuestión aún más complicada para muchas personas, ¿no? Teniendo en cuenta además que cuando los apóstoles escribieron estas cosas en el primer siglo, hablando de las autoridades, la autoridad en Roma era un tal Nerón, que todos habéis oído hablar de él y de la clase de delirios que pasaban por su mente, ¿no? Entonces, ¿qué decir a esto? En primer lugar, creo que debemos entender que la Biblia no se enfoca en los síntomas de la enfermedad, sino que se enfoca en la raíz de la enfermedad, en la raíz del problema. ¿Y cuál es en la Biblia la raíz del problema de la humanidad? El pecado. Es la rebelión del hombre contra Dios. Es ese intento y ese logro de los seres humanos desde el principio de desviarse y de apartarse de la voluntad de Dios, yendo por su propio camino. Esto es lo que la Biblia llama pecado. Y este es el origen y el principio de todos los males. Y esta es la raíz de la que la Biblia se ocupa. Entonces, esto es algo importante porque el problema del hombre, a pesar de lo que muchos crean, no es político, no es social, no es de órdenes de este mundo, es un problema espiritual. Es un problema que anida en el corazón, que es esa rebelión, que es ese pecado. Y de eso trata la Biblia. En eso se concentra la Biblia. ¿Por qué? Porque va a la raíz del asunto. Esto, por supuesto, es algo que muchos no van a aceptar, ¿verdad? La gente tiende a pensar en los problemas a otro nivel y de otra manera, y por supuesto Dios no entra en la ecuación, y menos el pecado. Pero es lo que la Biblia dice, y es lo que los cristianos creemos. Por eso nos debemos dar cuenta de que como iglesia debemos proclamar este mensaje que focaliza o que pone la mirada en la raíz del problema de todo el género humano, que es ese problema invisible pero real que está en el corazón de todos nosotros y que se llama pecado. Esta es la consecuencia de todos los males que vemos en este mundo, como estaba hablando hace un momento con Julio, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver a Dios o creer en Dios en un mundo como este? Bueno, Dios está ahí, su palabra está ahí, el Evangelio y la salvación están ahí, pero el pecado del hombre ha causado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y tenemos que verlo así, ¿no? Según la Biblia. Ahora, nos dice más. La Biblia nos dice que necesitamos solucionar nuestro problema vertical, es decir, que necesitamos recuperar nuestra relación con Dios, ser reconciliados con Él, tener con Él una relación como Él había planeado, a fin de que todas nuestras relaciones horizontales se vean afectadas y puedan ser sanadas también. Y esa raíz de una reconciliación con Dios, esa raíz de recuperar nuestra comunión con Él y nuestra confianza en Él, que el resto de las relaciones encajan en su lugar como deben. Es lo que la Biblia nos enseña. Y nos está diciendo, claro, el mundo está lleno de problemas, en la familia y fuera de la familia, en la sociedad, en el Estado, en todos los estamentos. ¿Cómo se soluciona esto? Solucionamos primero o predicamos primero la solución de nuestro problema con Dios. Y cuando esto esté solucionado, aquellas personas que son influidas, llenas del Espíritu de Dios, se van a ver impulsadas, se van a ver dirigidas a cambiar sus relaciones con el resto de las personas. Claro, y alguien puede decir, pero bueno, yo conozco cristianos que su matrimonio es un desastre. Bueno, es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser lleno del Espíritu y estar siguiendo el impulso del Espíritu y la voluntad de Dios. Y creo que eso lo sabemos todos por experiencia, ¿no? Ahora, hay una tercera cuestión que me gustaría mencionar. Y estamos considerando o tratando este asunto de por qué la Biblia, la palabra de Dios, no alza su voz contundentemente en contra de la esclavitud o no se pronuncia acerca de otros problemas sociales. Ya lo estoy diciendo, porque la Biblia se concentra en la raíz del problema, mira el pecado y busca solución para el pecado. Y porque la Biblia se concentra en la reconciliación o la restauración de esa relación vertical a fin de que las relaciones horizontales recuperen su armonía original. Pero hay una tercera razón, y es que la Biblia considera el mundo en el que vivimos como un estado temporal. Es decir, estamos aquí de paso. Pedro dice que somos extranjeros
No solo los que venís de otro país, todos. Los cristianos somos aquí extranjeros y peregrinos. Sabemos que estamos a la espera de un reino permanente, que tiene fundamento, porque este mundo es pasajero. ¿Significa esto que como cristianos debemos olvidarnos y ausentarnos de este mundo y abandonarlo a su suerte? No, no creo que signifique eso, pero sí significa que como cristianos debemos tener la mira y la prioridad puesta en el reino eterno. ¿Qué quiere decir esto? Pues creo que es una llamada a nuestras prioridades otra vez. Creo que la Iglesia es llamada a enfocarse en las prioridades que la Biblia nos muestra. Y la prioridad que la Biblia nos muestra es la necesidad de la predicación del Evangelio, que es la sanidad de Dios por medio de Cristo para el pecado, y que es la reconciliación, la clave de la reconciliación entre nosotros. Es por eso que Pablo, como el resto de los apóstoles, está dando este enfoque y no de esa manera está aprobando la esclavitud. Al contrario, está enseñándonos a vivir en este mundo de una manera en que la voluntad de Dios pueda ir más allá de nuestras propias circunstancias. De hecho, quiero poneros un ejemplo y solo uno de cómo cuando nuestra relación con Dios cambia, nuestras relaciones horizontales también cambian. ¿Os acordáis de aquel esclavo llamado Onésimo que huye de su amo probablemente habiéndole robado, ¿no? Y se encuentra con Pablo en la cárcel. Y Pablo le predica el Evangelio, le habla de la raíz de su problema, de ese pecado, de esa falta de comunión con Dios. Y cuando Onésimo cree el Evangelio y recibe ese testimonio y es hijo de Dios, es hecho hijo de Dios y el Espíritu de Dios viene a él, Pablo le dice, ahora tienes que volver a casa de tu amo. Y es como digo, alguien dirá, ¡ay, qué barbaridad!, ¿no? La Biblia enseñando a un esclavo que tiene que volver a ese yugo insoportable. Pero el mismo Pablo que le dice que tiene que volver a casa de su amo, le dice a Filemón, su amo, ahí lo tienes, recíbelo, no ya como esclavo, sino como hermano amado, ¿no? Creo recordar que dice, como hermano amado. Ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Cuando la raíz del problema cambia, cuando el corazón o la base, el fundamento del problema es tratado por el Evangelio, lo demás cambia. Es una obra que Dios hace, que Dios quiere hacer en los seres humanos que va de dentro a fuera. Y es la única manera de cambiar el mundo. Y es la única manera en la que Dios va a establecer su reino permanente, por medio de la predicación de su Evangelio. Y un asunto más antes de considerar detalles. Y es que ya nos deberíamos haber dado cuenta, y sé que lo hemos hecho, de que el cristianismo es algo integral. El cristianismo es una fe que afecta a toda nuestra vida. Y lo hemos considerado así, ¿no? La fe que nosotros tenemos, que está expuesta en los 3 primeros capítulos de esta maravillosa carta, esa fe no es una cosa simplemente útil para cuando venimos a la iglesia y entonces sabemos quién es Dios y sabemos cómo alabarle y sabemos qué va a hacer y entendemos más o menos su plan espiritual. La fe es algo integral. La fe es algo que afecta a mi vida como esposo, que afecta a mi vida como padre, que afecta a mi vida como trabajador. Y aunque el pasaje que vamos a considerar a continuación está hablando de la esclavitud, y esto gracias a Dios no nos atañe ahora mismo, creo que los principios que se pueden extraer en cuanto a la esclavitud son aplicables al mundo del trabajo. Que algunos me diréis, pues en mi caso es que se parece a la esclavitud, no exageremos, ¿no? Gracias a Dios que ha habido muchos cambios y, por cierto, cambios respaldados, promovidos e impulsados por cristianos, ya sea en el nuevo continente o ya sea en Inglaterra con parlamentarios como William Wilberforce, que consiguió abolir la esclavitud en todas las colonias en África, ¿no? Él y otros como él, ¿no? Luchando a favor de esta causa desde sus convicciones cristianas. Pues vamos entonces a considerar algunos principios sobre el trabajo. Y como ha sucedido con las esposas y con los hijos, Pablo comienza por la parte que ha de sujetarse, porque esa es precisamente la señal que Pablo quiere destacar. Aquellos que son llenos del Espíritu han recibido un cambio de mente, un cambio de corazón, y ahora comprenden que la voluntad de Dios es que se sujeten. Y alguien podría decir, qué barbaridad, pero lo que nosotros como cristianos decimos es, qué maravilla. ¿Cómo Dios puede operar un cambio sobrenatural tan profundo que consiga que el ser humano tenga una inclinación o un deseo de hacer aquello que es totalmente contrario a su naturaleza? Porque ¿qué cosa hay, decidme, más contraria a nuestra naturaleza que sujetarnos a otro? La utopía, la gran utopía del ser humano es no dar cuentas a nadie, ¿no? Es ese hombre fuerte, rudo, con barba de 4 días, que cabalga en su caballo y al atardecer se fuma su cigarro y dice, bah, no tengo que dar cuentas a nadie, ¿no? Llego cuando me dé la gana a casa, ceno lo que quiera, me acuesto si me apetece. Ese es el paradigma de la libertad, ¿no? Y te invita a fumar también, pero bueno, eso es otra cuestión. Principios acerca del trabajo. ¿Qué nos recomienda nuestro texto? ¿Qué nos enseña
útil y aplicable para nuestro trabajo. Pues lo primero es tajante, ¿no? Obedeced. Dice el texto, versículo 5, siervos, empleados, asalariados. Vamos a hacerlo de esa manera amplia de aplicación, ¿no? Obedeced a vuestros amos, a vuestros jefes, a vuestros patrones, a aquellos que gobiernan vuestra vida laboral, ¿no? Ahora, es lo mismo que les ha dicho a los hijos, ¿no? Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Les ha dicho lo mismo a las mujeres? ¿Obedeced a vuestros maridos? Mirad a ver, mirad, en el texto. Sujetaos. ¿Y esto es un sinónimo o es algo que no tiene que ver? Si alguien se va a casar, debería ver bien esto antes. Si alguien aquí se va a casar, debería ver bien esto antes. ¿Está llamada la mujer a obedecer a su marido? En el texto explícitamente, en nuestro texto explícitamente, no lo dice, pero sí dice a la mujer que se debe sujetar a su marido. Os voy a pedir que me acompañéis a la primera carta de Pedro, al capítulo 3. Y no voy a emplear mucho tiempo en esto, pero bueno, sí creo que es importante asentar un principio. Primera de Pedro 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Así que podemos decir que Pedro y Pablo están de acuerdo en esto, ¿no? Están de acuerdo en todo, en realidad, pero en esto también. Ahora, mirad lo que dice el versículo 6. Está hablando de cómo las mujeres se sujetan a sus maridos y cómo deben hacerlo, y también las mujeres que tienen maridos no creyentes, a fin de ganarlos para el Señor. Y en el versículo 6, como un ejemplo, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Por tanto, podemos establecer que hay un paralelismo, que hay una relación entre sujetarse y obedecer. ¿Lo veis? Bueno, yo creo que es suficiente demostración, ¿no? Entonces, Pablo no lo dice explícitamente a las mujeres, pero creo que está implícito en el hecho de que se sujeten. Es la instrucción, la misma instrucción que Dios da a Agar, la sierva, cuando huye de su señora, la misma Sara. Y le está diciendo el Señor, tienes que volver y ponerte sumisa bajo su mano. Es la voluntad de Dios para Agar como sierva, ¿no? Entonces debemos reconocer que la instrucción de Dios es muy clara, muy directa, al mismo tiempo que reconocemos que nos resulta muy desagradable y que es lo que no querríamos escuchar. Por eso, la necesidad y por eso el entendimiento de que para hacer la voluntad de Dios necesitamos ser capacitados por Dios, por el Espíritu de Dios, para llevar a cabo aquello que no es natural en nosotros. Es aquello que es sobrenatural, pero que es la voluntad de Dios. Y me parece importante, ¿no?, que llegados a este punto hayamos entendido que la voluntad de Dios para todos nosotros, ya sea como hijos, ya sea como esposas, ya sea como trabajadores, ya sea como súbditos de un reino o como personas que pertenecen a cualquier otro grupo o asociación, es que respetemos toda forma de autoridad que ha sido puesta sobre nosotros. ¿Por qué? Porque como dicen todos los lugares, por encima de todas esas autoridades está Dios, que las ha establecido. Así que como cristianos es importante comprender esto, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos obedecer? ¿Cómo hemos de obedecer? Y dice en nuestro texto, con temor y temblor. ¿Deben los esclavos temer a sus amos? ¿No es un principio enseñado en otros lugares de la Biblia que no debemos temer a los hombres? ¿Cómo entonces tenemos que temer? ¿O cómo los esclavos deben temer? ¿Es por el castigo que puede implicar o que puede llevar a cabo su amo? ¿Que podía ser de pena de muerte en el caso de robo o de desobediencia? Bueno, en primer lugar, creo que no debemos entender este temor y temblor como un pavor o como un estar aterrorizado, ¿no? No creo que se deba entender así. Creo que se debe entender más bien como un respeto y como una reverencia. Y creo también que en primer término este temor y este temblor no es hacia los amos, es hacia el Señor. Mirad lo que dice el texto. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales, es decir, a los que están aquí en este mundo dirigiéndoos, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Es decir, en última instancia, el temor y el temblor nuestro deseo de agradar, nuestra reverencia, va dirigida a Cristo. Y por causa de Cristo, a ellos, ¿no? Es una manera en que yo lo entiendo. Y dice también, con sencillez de vuestro corazón. Y es que unir obediencia y sencillez me parece algo muy acertado, me parece algo muy apropiado. ¿Por qué?
Porque cuando alguien tiene que obedecer a cualquier forma de autoridad, nuestra mente siempre engendra multitud de excusas para saltarse esa obediencia. ¿No es así? Ah, señor, es que mi jefe es tan necio, es que es tan abusivo, es que las circunstancias de mi trabajo son tan malas, mi sueldo es tan precario. He oído a gente justificar que roba en grandes almacenes porque los grandes almacenes ganan mucho, ¿no? Y es como una forma de compensación, es como mi propia justicia, ¿no? Son maneras, son excusas que en nuestra mente caída se dan para no guardar la debida obediencia y el debido temor hacia aquellos que son nuestra autoridad en el trabajo, ¿no? Por eso el apóstol está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, que nuestra obediencia tiene que ser con sencillez, sin todas esas elucubraciones y excusas que nuestra mente genera para precisamente no obedecer, ¿no? Al contrario. Ahora, necesitamos un corazón sencillo. Necesitamos entender sencillamente y rendirnos a la realidad de que Dios quiere nuestra sumisión. Y no es el momento ahora de abrir mucho la aplicación, pero simplemente diré que esto aplicado al mundo de la política significa que cuando gana el partido político que a ti no te gusta, tienes que someterte a los gobernantes y honrarlos igual que cuando gana el que te gusta. Es así, ¿verdad? Lo que pasa es que, como digo, como cristianos, en lugar de aplicar esta enseñanza con sencillez de corazón, siempre buscamos nuestras fórmulas para decir, no, pero es que este no, el otro sí, esto no, esto sí. Creo que el apóstol con esta unión de obediencia y sencillez nos está quitando las excusas. Ahora, ¿por qué debo obedecer de esa manera? ¿Por qué debo obedecer con sencillez, con temor y con temblor a amos terrenales y a personas que son injustas y que no merecen esa obediencia? Podéis responder. Lo hemos dicho ya, en algún momento. ¿A quién servimos en realidad? ¿Quién es, quién es la autoridad sobre toda autoridad? ¿Quién es el Señor de los señores? ¿Quién es el que por encima de todos los gobiernos imperfectos ejerce un gobierno perfecto? Cristo el Señor. Y es lo que el apóstol nos quiere enfocar a los esclavos y nos quiere enfocar como trabajadores. En realidad podemos servir de esa manera no por nuestros amos terrenales, no por nuestros jefes, por Cristo, porque le servimos a Él. Y esto me parece maravilloso. Fijaos en el triple énfasis que encontramos en el texto, versículo 6. En realidad somos siervos de Cristo, que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Versículo 7. Debemos servir al Señor y no a los hombres. Si fuésemos capaces de entender en nuestros trabajos que a quien estamos sirviendo, por encima de esa persona a la que vemos, es el Dios al que no vemos, nuestra actitud en el trabajo cambiaría. Y nuestro sentido como trabajadores también cambiaría. ¿Por qué? Porque el cristiano debe ver lo que los escépticos no pueden ver, a Dios. A Dios gobernando el mundo y nuestra propia vida. Y aunque te parezca mentira, tu vida no está en manos de tu jefe. Tu vida está en manos de tu Señor, de Cristo Jesús, que está gobernando sobre tu vida y sobre la de tu jefe. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esto es algo que necesitamos pensar. Trabajar para un jefe amargado, necio o iracundo, que da una orden y la contraria, que parece disfrutar haciéndonos la vida imposible, es un reto demasiado duro para todos nosotros. Pero si pudiésemos ver detrás de ese jefe al Señor, con su ternura y con su bondad, decidido a hacernos bien, nuestra actitud cambiaría. Por eso mi consejo es muy sencillo en cuanto a este punto. No limitemos la soberanía de Dios a la salvación. Dios es soberano también en nuestros trabajos. No, no olvidemos, ¿no?, que Él está al control, aún en un trabajo donde estamos viviendo circunstancias difíciles. Considéralo de esta otra manera. Cuando vuelvas a casa, saca tu contrato de trabajo y donde pone el nombre de la empresa que te ha contratado, pon un papel adhesivo que ponga Dios. Me ha contratado Dios. ¿Te parece muy espiritual? A mí me parece que es tener la visión o adquirir la visión que el apóstol nos está trasladando aquí. Hermanos, hermanas, trabajamos para el Señor. Ese que está en medio tiene mucha influencia en nuestra vida, puede producir muchas interferencias, nos puede amargar bastante,
pero es un intermediario. Realmente servimos al Señor y debemos considerarlo así. Y mañana cuando tengas que ir a trabajar, o esta noche cuando tengas que ir a trabajar, piensa, trabajo para Dios. Y ya verás qué cambio es esto en tu vida. O debería ser esto en nuestra vida. Ahora, alguien dirá, eso está muy bien, es muy bonito, trabajo para el Señor, pero ¿eso cambiará a mi jefe? ¿Eso cambiará a mis compañeros? ¿Eso cambiará mis penosas circunstancias de trabajo? ¿Eso cambiará mi sueldo? Y tenemos que ser honestos, ¿no? Porque alguien dirá, ¿y si no es así, de qué me sirve? Sí, tú me estás diciendo trabajo para Dios, pero la realidad que voy a enfrentar mañana es la misma que he enfrentado hoy y ayer, que es esta. Esta realidad desagradable. Si todo esto que me estás diciendo no va a cambiar todas estas cosas, son solo palabras bonitas que no me sirven para nada. Pero propongo que entendamos a la luz de lo que viene a continuación, que trabajar para el Señor tiene una recompensa mucho mayor de la que podemos ver, mucho mayor que nuestro salario, que el salario que nos pagan aquí. Mirad, el trabajo en manos de Dios es un instrumento para nuestra santificación casi tan eficaz como nuestra esposa o como nuestros hijos. Es algo por medio de lo cual Dios está obrando en nosotros una fe, una paciencia y una sencillez en el corazón que se lleva a cabo por estos medios. Creo que hay una gran diferencia, y esto que voy a decir ahora lo estoy improvisando, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre los jóvenes que no han trabajado nunca y los jóvenes que a pesar de ser jóvenes ya han tenido que soportar la relación con un jefe durante un tiempo. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque los jóvenes que no han trabajado nunca piensan que el mundo gira en torno de ellos, ¿no? Y que las cosas tienen que ser como ellos dicen. El que ha tenido que estar a las órdenes de un jefe difícil, ¡ugh! Hay algo ha habido ya, una obra ha habido ahí en él, ¿no? Ya se ha dado cuenta de algunas cosas, ya se ha dado cuenta de cómo funcionan algunas cosas. Ahora, no quiero que veamos esto simplemente a un nivel humano, sino desde una perspectiva espiritual. Y la realidad es que por medio del trabajo, por medio de las circunstancias familiares y por medio en realidad de todas las circunstancias, ya sea nuestra salud o ya sea cualquier otra cosa, Dios está trabajando en nosotros. Dios está produciendo paciencia. ¿Os acordáis de cómo comienza la carta de Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pues todas estas cosas, todas las relaciones humanas, difíciles e imperfectas, prueban nuestra paciencia y prueban nuestra fe. Y nos invitan a ver a Dios detrás de estas cosas. Ahora dice nuestro texto que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, hay una promesa. Dios dice, en realidad trabajáis para mí y tienes una promesa de bendición de mi parte. Más allá de lo que te dé tu jefe, sea bueno o sea malo, tienes una promesa de que yo te voy a bendecir. Y otra vez, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo bendijo a Dios el buen servicio que hizo José en casa de Potifar? ¿Con la cárcel? Bueno, José, por causa de una falsa acusación, fue a la cárcel, pero porque Dios sabe recompensar a sus siervos, José terminó gobernando el país más importante del mundo en aquel tiempo, ¿no es así? ¿Cómo compensó Dios a Daniel sirviendo bajo los reinos primero de los babilonios y después de los persas? Pues Dios compensó a Daniel. Dios es capaz de compensarnos y de hacernos bien aunque estemos trabajando para un jefe injusto. Y es algo también que deberíamos considerar. Hay un pasaje también que recordaba, y es que los hebreos fueron esclavos durante 400 años en Egipto, sometidos a dura servidumbre, especialmente en la última etapa, previa a la liberación. Pero ¿os acordáis que hay un detalle que hemos visto hace poco en las predicaciones dominicales de cómo antes de que el pueblo de Dios fuese liberado de Egipto, Dios les da un finiquito? ¿Os acordáis? Los hebreos, por obra de Dios en el corazón de los egipcios, despojan a los egipcios de toda su riqueza. ¿Os acordáis? ¿No os parece maravilloso? Este pueblo ha estado sirviendo a Faraón bajo látigo, bajo capataces, en una dura servidumbre. Pero en realidad Dios estaba al cuidado de ellos y los ha aumentado, los ha multiplicado. Y cuando van a salir de ese lugar, porque es la voluntad de Dios y la hora de salir de ese lugar, no van a salir con las manos vacías. Dios va a despojar a los egipcios, a los cuales está juzgando con severas plagas. Es decir, todos aquellos que sirven a Dios, que tienen a Dios como jefe, si me permitís esa palabra, tienen a un Dios que vela sobre ellos y que sabe darles el pago, el debido pago a su tiempo. Y creo que esto también es algo importante. Y no solamente Dios nos puede bendecir con un jefe injusto, Dios puede bendecir a un jefe injusto por medio de nosotros.
De la misma manera que Dios puede bendecir a un esposo incrédulo por medio de su esposa creyente cuando se comporta como debe, de la misma manera Dios puede bendecir a un jefe injusto y guiarlo al arrepentimiento y a la fe por medio de un empleado, de un asalariado que confía en el Señor y que trabaja como debe. Y es algo retador, ¿verdad? Creo que todos nosotros como trabajadores, todos los que somos asalariados, deberíamos tener esta meta. Mi meta no es solamente ganar un sueldo para pagar las facturas a fin de mes. Eso es necesario, hermanos, yo lo sé. Eso es necesario y es correcto. Pero mi meta es, en todas las áreas de la vida y también en el trabajo, que las personas puedan ver algo de Cristo en mí. Que puedan ver, en mi caso, que es un trabajo comercial, que puedan ver la honestidad de Cristo. Que puedan ver paciencia y mansedumbre cuando se enfadan por cosas de las que yo no tengo la culpa. Que puedan ver que cuando se enfadan y rectifican, pues hay misericordia y perdón. Que puedan ver rasgos y cualidades que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc., y de esa manera ver a Cristo. Y si nuestra aspiración como cristianos no llega ahí, queda corta. El trabajo es mucho más que el lugar de donde sacamos el dinero. El trabajo es esa otra área de nuestra vida en la que pasamos una tercera parte de nuestra vida sirviendo al Señor con aquello que hacemos y con aquello que desempeñamos. Ahora, Dios te puede hacer bien y te puede guardar de jefes malos. ¿Lo crees? Hubo un tiempo en mi vida profesional, que duró años, en los que un director cada día me humillaba delante de mis compañeros diciéndome que yo no lograba los objetivos como los demás compañeros y que me iba a despedir. Y esto me lo repetía día tras día, día tras día. Y yo al principio me afligía mucho y decía, ay Dios, que nunca he tenido un trabajo tan bueno como este y me van a despedir. Y un día comprendí algo de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que yo realmente sirvo al Señor. No tengo que tener miedo a los hombres, estoy sirviendo al Señor y a hacer las cosas lo mejor que pueda, según mi conciencia. Y se lo dije, le dije, mira, que me amenaces cada día no me ayuda en nada, si se te ocurre cómo puedo mejorar en mi trabajo, dímelo, pero esto que dices cada día no me aprovecha, no sirve de nada, y si lo que intentas es asustarme, no me asustas. Sirvo a Dios. Al cabo de muy poco tiempo lo despidieron a él, muchos años antes que a mí. Entonces, para mí fue una experiencia, y sé que las experiencias son peligrosas, no quiero hacerlo normativo, pero fue una experiencia de que realmente en un trabajo que yo apreciaba y que tenía miedo de perder, Dios estaba al control, como lo está hoy y como lo estará cada día de nuestra vida. Dios es soberano no solo en nuestra salvación, Dios es soberano en nuestro trabajo, Dios es soberano en nuestra familia, Dios es soberano en nuestra congregación, Dios es el soberano. Y eso es algo que deberíamos celebrar siempre. Ahora, si Dios es nuestro Señor en el trabajo, y por eso debemos servir de una manera dedicada, de buena voluntad, de corazón, ¿qué pasa con el cristiano que trabaja mal? ¿Qué pasa con el cristiano que, permitidme la expresión, se escaquea todo lo que puede? Que prolonga bajas médicas injustificadas porque está malo para trabajar, pero no para otras cosas. Conocéis el dicho ese, ¿no? De, como dice, a misa no puedo porque estoy cojo, pero a la taberna poquito a poco, creo que dice, ¿no? Es algo vergonzoso, hermanos. Cuando cristianos cogen una baja y pueden hacer cualquier otra cosa menos ir a trabajar y lo prolongan indefinidamente. ¿Qué testimonio estamos dando en esas circunstancias? ¿Qué testimonio estamos dando cuando todo lo que hay en nuestro trabajo es queja y la manera de aprovecharnos lo más posible y de hacer las cosas lo más torcidas para enfurecer a aquel que está sobre nosotros? Si Dios es nuestro jefe, trabajar así es pecar contra Dios. Y es algo de lo que algunos tenemos que arrepentirnos. Y os digo con vergüenza, he tenido esas actitudes siendo cristiano. Me avergüenzo. Me avergüenzo porque creo que no es lo que Dios quiere, no es claramente su voluntad, según lo que dice aquí, ¿no? Por eso, como ya he dicho, se nos llama servir de corazón y de buena voluntad. Y habla después de esto, de no servir al ojo. Y hablaba con mi esposa de esos trabajos en los que estás solo, pero tienes cámaras por todos los lados. Esto pasa con las personas con las que yo trabajo, están solas en la farmacia, pero el jefe los tiene vigilados por cámaras, ¿no? Y sabe lo que están haciendo. Qué situación, ¿no? Saber que te están mirando todo el rato en el trabajo.
Claro, para muchas personas esto es una ayuda a hacer las cosas más decentemente, ¿no? Pero los cristianos deberíamos procurar trabajar bien porque no agradamos o no servimos al ojo de nuestro jefe, servimos a Dios que ve toda nuestra vida, delante del cual nuestra vida es algo abierto, ¿no? Entonces es un estímulo también que nos está dando el apóstol. No sirváis a los hombres, no busquéis agradar solo a los hombres, buscad agradar al Señor, que ve vuestra vida continuamente, que está consciente de todo lo que hacéis. Y finalmente, hay unos principios también sobre el trabajo para los jefes. Y esto nos habla de ese equilibrio y de esa gracia que el Señor tiene, porque no solamente está pensando en lo que deben hacer los esclavos o los empleados, también tiene instrucciones para decir cómo deben conducirse los amos o los patrones o los jefes, ¿no? Si estos son cristianos. Y dice, haced con ellos lo mismo. ¿A qué se refiere? Pues creo que está aludiendo al versículo anterior, que dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, el mismo bien que los siervos cristianos deben hacer, los amos cristianos deben hacer a sus siervos. Deben tratarlos con benevolencia y de la manera más justa posible. Por supuesto, dejando las amenazas. Y ya hemos considerado, y creo que es un asunto importante recordarlo en este momento, cómo la amenaza o cómo la imposición de la autoridad no es algo bíblico. Es siempre la tentación del que tiene el poder, del que tiene la autoridad, ¿no? Me vas a obedecer por las buenas o por las malas, pero no es la forma bíblica de dirigirse desde la autoridad. No lo vemos así, ¿verdad? Y creo que tampoco el amo debe imponer su autoridad con amenazas sobre aquellos que le sirven. Creo más bien que, como vemos en la palabra, en el caso de Booz, ¿os acordáis de quién es Booz? En la historia de Ruth, debe ser alguien que se gane el respeto de aquellas personas que le sirven. Debe ser alguien que se gane el deseo de las personas, ¿no? De sujetarse a alguien que vela por su bien y que es recto y justo delante de Dios. Y es también un desafío importante para aquellos que como cristianos tienen empresa o tienen personas a su cargo. Sé justo. Ahora, he conocido empresarios cristianos que me han reconocido que procuran no contratar a cristianos. ¿Por qué? Me dicen, bueno, porque muchas veces la persona contratada desde la fe piensa que por ser tú cristiano, pues ya su trabajo no tiene que ser igual, ¿no? Es como que puede ser menos intenso, o puede dedicarse menos, o tú vas a entender que tiene otras cosas que hacer y que hay que respetarlo, ¿no? Bueno, gracias a Dios también, el empresario cristiano tiene recursos legales para no tener que soportar a un trabajador inepto. Lo puede despedir y no hace ningún mal, ¿no? Pero en cuestiones personales y en lo personal, un empresario cristiano no debería ser alguien que viva amenazando o imponiendo su autoridad o exigiendo lo que no es posible a aquellos que trabajan para él. Y les dice a los empresarios, a los amos, les dice el Señor de ellos y vuestro. Es a Él ante quien tenemos que dar cuenta todos. Es decir, ya sea los empleados o ya sea los amos o los jefes, todos servimos al mismo Señor. Es más, ampliamos esto fuera de la familia de la fe, ampliamos esto al mundo entero. Todo el mundo sirve a los propósitos de Dios y vive bajo el gobierno y bajo la autoridad de Dios. Y aquellas personas que aunque no crean en Dios, se comportan de manera abusiva en sus trabajos, también por esto tendrán que dar cuentas a Dios. Ya, pero como yo no creo en Dios, bueno, pero que tú no creas en Dios no quiere decir que no vayas a tener que responder. Puedes no creer en los jueces y si alguna vez tienes que comparecer delante de uno, verás que lo que decida el juez te afecta, creas en él o no. Es lo que el apóstol está diciendo. De manera que lo que tenemos que entender como empleados y también como jefes es que aunque nuestra vida parezca estar en manos de un hombre, en realidad la vida de todos los hombres está en manos de Dios. Él es soberano y actúa sobre todos. Y como decía al principio, creo que el gran desafío del trabajo tiene que ver con esta cuestión de autoridad. Nos molesta o nos agrada mucho tener a otros bajo nuestra autoridad y que hagan lo que nosotros les decimos, y nos humilla tener que vivir bajo la autoridad de otro o tener que trabajar bajo la autoridad de otro. Porque este es el gran problema del corazón humano o una de las grandes manifestaciones del pecado en el corazón humano. Hay una rebelión natural, intrínseca, contra toda forma de autoridad. Y lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que no sea así entre vosotros, hermanos.
Porque sobre todas las autoridades está Dios para nuestro bien. Y es Dios el que ha puesto las demás formas de autoridad para nuestro bien. Por tanto, tenemos que cambiar esa perspectiva, tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que entender que el Espíritu nos impulsa en otra dirección. Y finalmente, y considerado desde una perspectiva más amplia, tenemos que entender que la idea de libertad que los seres humanos tienen en este mundo es una utopía. ¿Quién es libre en este mundo? Dice Jesucristo, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo ofendió esto a los que le estaban oyendo, verdad? Nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros no servimos a nadie, nosotros somos libres, somos hijos de Abraham. No, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Puedes creer que como haces lo que te gusta y que como haces lo que te apetece, no eres esclavo de nadie, pero ¿has probado hacer otra cosa diferente? Ahí es donde te darás cuenta de que eres esclavo de tus pasiones y de tus deseos, y que no los gobiernas tú a ellos, sino que ellos te gobiernan a ti. ¿Y sabes quién está detrás de esos deseos y de esas pasiones gobernando tu vida como si fueses un títere? El príncipe de este mundo. Y todos los hijos de desobediencia siguen la misma corriente que él plantea. Este mensaje que estoy dando ahora, para los que tienen muchas paranoias, debe ser terrible, ¿verdad? Pero es que esto es real, es lo que la Biblia dice. Espiritualmente, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y todos los seres humanos están sujetos al pecado. Es la realidad bíblica. Por eso, el pensar que podemos ser libres en este mundo es la mayor utopía y la mayor imposibilidad. Excepto que el Hijo nos haga verdaderamente libres. Y esto tiene un pero, que voy a decir a continuación. Pero en el contexto de Juan capítulo 8, Jesús dice a estos: todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo nos liberta Cristo? Pues es una paradoja, porque Cristo nos liberta por el derramamiento de su sangre. Cristo, el gobernador supremo, el Señor sobre todas las cosas, se humilla haciéndose hombre y se hace como hombre siervo para morir en una cruz. El Todopoderoso se hace un siervo para servirnos a nosotros. No viene para ser servido, sino para servirnos entregando su vida en rescate por nosotros. ¿Y qué consigue con eso? Consigue, a precio de sangre, comprarnos, redimirnos y hacernos sus esclavos. Y alguien me dirá: pues entonces estamos apañados. Dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo. Sí, pero ¿qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre ser un esclavo de aquel que, haciéndose tu esclavo, te ha amado hasta la muerte? ¿O ser un esclavo de aquello que te va a matar y que te va a privar de todo gozo y de toda luz para siempre? Ese es el desafío que nos plantea el Evangelio. Nosotros, los cristianos, creemos que la esclavitud de pertenecer a Cristo es un yugo fácil y una ligera carga. Un cristiano no desea otra cosa que vivir para servir a aquel que vivió y murió por ellos, por nosotros. Un cristiano sabe que en la sangre de Cristo y en el gobierno y el señorío de Cristo tiene la verdadera libertad. Pues que el Señor que reina sobre todos, que es soberano sobre todos y que nos ha comprado con su gracia, nos llene de su espíritu para que podamos comprender que cuando trabajamos, trabajamos para Él y que por eso debemos hacerlo con gozo y con esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pues me está empezando.